Nos metemos en el segundo bloque de Séptimo Día, en la noche de la tele, para hablar de una decisión, de un anuncio que hubo en el final de la semana que para muchos ya liquidó uno de los partidos que se juegan el último domingo de octubre. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, confirmó que no apoyará el plebiscito que va contra la reforma de la seguridad social. A ver, ¿ya le puso la lápida a Cose? Porque había analistas que antes de la decisión de Cose ya decían: este plebiscito no sale porque falta apoyo. Ahora, la compañera de fórmula de Orsi va en línea con el candidato a la presidencia, con Yamandu Orsi. ¿Liquidó el partido ya? Para mí no. Para mí no cambia nada prácticamente. ¿Cómo? Para mí no cambia gran cosa esto. Porque Cose no lidera un sector. Es decir, el Partido Comunista y el Partido Socialista siguen apoyando esto. No cambian porque Cose diga que ella no va a votar. Ellos siguen impulsando esto. La respaldaron como precandidata. Claro, pero ella, este anuncio de ella no cambia la posición del Partido Comunista y del Partido Socialista. Claro, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Para mí... Los sectores está claro, pero no es menor, ¿no? No, para mí cambia. Cambia la calidad, ¿no? Para mí cambia. O sea, es decir, reduce un poco el problema que tiene el Frente Amplio, que tiene un problema con esto grande, reduce bastante en el sentido que, bueno, tiene la fórmula alineada. Claro, pero hay un plebiscito que apoyan el PIT-CNT y dos sectores importantes del Frente Amplio y quizá alguna agrupación más. Ahora, con eso no alcanza para, pero no están ni cerca, ¿no? Pero tener chance de estamos ganar. igual que antes. Antes teníamos toda la coalición multicolor, toda monolíticamente en contra. Sí. Y un sectores importantes del Frente Amplio en contra, ¿no? Todo el sector, el MPP, que es el grupo más grande del Frente Amplio, en contra. Sí. Y todo el sector de Vergara en contra. Y otros. O sea, si uno seguía por eso, si se votara en el Parlamento así, nunca podría salir, no tiene posibilidad ninguna. Pero después la gente va y vota. Y yo creo que ahí hay un margen que yo no me animo a decir está frito. La gente puede hacer caso a los líderes o puede no hacerle caso a los líderes. El otro día tuve acceso a una encuesta que se hizo de vuelta, de manera privada, que... Cuando le preguntaban a las personas si estaban a favor del plebiscito de la seguridad social, un buen número, casi una mayoría, decía que sí. Cuando le daban referencias de cómo se habían parado los referentes políticos, todos los referentes políticos, obviamente lo de la coalición, bueno, en el caso del Frente Amplio, por supuesto, Vergara, Yamandu Orsi, el número bajaba. Entonces, el pronunciamiento, según esta encuesta, de los referentes políticos es importante para ver después cómo termina reaccionando el electorado, ¿no? Por supuesto que es muy atractivo también que a vos te digan, bueno, vas a trabajar hasta los 60 y no hasta los 65. Pero para dejar también picando en la mesa otro tema, que estamos ahora hablando del posicionamiento de Cose, yo me pregunto qué tan ético fue lo de Cose. ¿Por qué? Y porque... De acuerdo. Nadie en ningún momento pensó que Cose estaba a favor, porque si la apoyaba el Partido Comunista y la apoyaba el Partido Socialista, que estaban a favor y que juntaron firmas, y Cose hubiera estado a favor, hubiera dicho que sí estaba a favor. Entonces, estuvo meses especulando por un tema electoral. A veces a los políticos no les ponemos eso arriba de la mesa. La responsabilidad ética de pronunciarse no era un tema menor y no es un tema menor. Y no necesitas meses de ver cuáles son los consensos o escuchar 1000 voces, porque había 1000 voces. La de Orsi, acá tenemos una representante del MPP, la de Mario Vergara, una infinidad de economistas. Ningún economista importante del Cuesta Duarte se pronunció a favor. Entonces... Se habla sobre esto, pero nunca se habla sobre la responsabilidad ética de quien hoy en día es candidata a vicepresidente y por temas electorales resolvió callarse y pronunciarse una vez que terminó la interna. Antes de seguir con la discusión, les propongo escuchar los argumentos que dio este fin de semana Carolina Cose para no apoyar el plebiscito, para no votarlo. Desde el punto de vista conceptual, el programa del Frente Amplio tiene coincidencias conceptuales profundas con lo que está planteado en la papelera. Yo entiendo que el PIT-CNT, los trabajadores buscan la mayor certeza posible poniéndolo en la Constitución porque están un poco, digamos, asustados por lo que ha sido la política en los últimos años. Ahora bien, yo firmé para que el pueblo decida
siento que hice bien. Expresé mi opinión en ese momento sobre por qué firmaba y no me expresé sobre el fondo del asunto y me he mantenido a partir de ahí un silencio respetuoso porque entendí que era necesario desde mi humilde punto de vista que ese silencio aportara a que se lograran los consensos necesarios. Esta fórmula está mandatada a cumplir el programa. Y el programa tiene muchas cosas de mucha relevancia. En todas las cuestiones grandes para el país hay un mínimo consenso que hay que alcanzar. Y creo que la papeleta del CNT no lo ha logrado. Ha pasado el tiempo y no lo ha logrado. Por lo tanto, en esas condiciones yo no la voy a acompañar. Pero sí quiero decir que como Frente Amplista, como ciudadana de a pie, y si se da el caso como vicepresidenta, voy a poner todo de mí para que el diálogo nacional que está expresado en el programa del Frente Amplio que tiene que darse, se dé en las mejores condiciones posibles, pase lo que pase. ¿No te convenció ahora, Juanchi? No, para nada, sigue siendo lo mismo. Porque el programa del Frente Amplio ya se había discutido, se había aprobado en un congreso en diciembre, tiene unos puntos claros sobre el tema que no coinciden ni convergen con algunos de los puntos de la papeleta impulsada por el PIT-CNT. El plenario es de octubre. ¿Eh? El plenario es de octubre, no de diciembre. El plenario donde decidimos la libertad de acción es de octubre, no de Está bien, diciembre. pero... No, digo porque no es lo mismo. No, pero está bien, pero el programa... Fue un elemento que estuvo, pero además la convocatoria del diálogo social es previa. Sí, por supuesto, pero el programa del Frente Amplio es de diciembre del año pasado y tenía puntos claros sobre el tema de la reforma de la seguridad social que no coincidían con... Y la declaración pública incorpora lo del plenario de octubre, donde ya estaba este elemento arriba de la mesa con la juntada de firmas. Entonces, no, es una situación que estuvo contemplada por el Frente Amplio en su programa también. La libertad de acción, Sí. pero no coincide la... Y los puntos de acuerdo... No coincidía la respecto a la papeleta seguridad social. con el programa. No, porque ya se había dado la libertad de acción. Pero en meses anteriores ya se había resuelto. El Frente Amplio ya había... Por eso. Lo que está incorporado en el programa es la convocatoria, el diálogo social y además los aspectos de acuerdo. Que la reforma fue una reforma mala, que fue una reforma insuficiente. Y además, por ejemplo, algunos puntos de acuerdo, como tú bien decías, con respecto a la edad jubilatoria. El programa del Frente Amplio de diciembre del año pasado lo que establecía era eliminar el pilar de ahorro individual con lucro. Y además también establece la convocatoria. No era justamente... es lo que marcaba la papeleta del plebiscito. Sí. Eliminar el pilar de ahorro. El del Frente Amplio era eliminar el pilar de ahorro con lucro, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Exacto, entonces Ahí era muy estoy de claro. acuerdo en que el sistema de ahorro individual no está funcionando como tendría que funcionar. Bueno, parte de lo que hay que rever en términos generales. Desaparece el Pero pilar de digo ahorro. porque me parece de justicia decir que cuando se aprueba el programa del Frente Amplio y se publica finalmente las bases programáticas, esto ya estaba contemplado. Betiana, ¿y qué opinas del cuestionamiento ético que hizo recién Juanchi? No, realmente yo opino varias cosas sobre lo que sucedió. Creo que en realidad el partido más importante que liquidó COSE con este pronunciamiento es el involucramiento del presidente en la campaña electoral. De hecho, sale a jugar el presidente de la calle de alguna forma de costado, hablando de la reforma de la seguridad social y ahora se le cae porque la fórmula Frente Amplista tiene un pronunciamiento en contra. Y acá en realidad lo que nosotros definimos en el Frente Amplio, en la mesa política, fue nosotros no vamos a hacer campaña en contra de un plebiscito, que hay una parte del Frente Amplio, como bien han mencionado acá y es de público conocimiento, que hay compañeros que apoyan, ¿no? Ahora, está claro que la fórmula Frente Amplista a lo que se apega es al programa de gobierno del Frente Amplio y ahí están también las acciones a desarrollar en esta declaración pública que yo le recordaba a Juanchi, que es de octubre y que además está incorporada en el programa del Frente. Ahora pregunto, pero después de esta definición que tiene la fórmula ya, ¿no? El 1 y el 2 para el gobierno, ¿qué sentido tiene la libertad de acción? Si los dos máximos referentes ya te dicen que no lo van a votar. Es muy importante la libertad de acción en este caso porque hay sectores que impulsaron, nosotros respetamos ese proceso. Sería muy raro que después de que dimos libertad de acción para la convocatoria a este plebiscito, para la juntada de firmas, se obtiene efectivamente la vía del plebiscito, el Frente Amplio no diera libertad de acción a quienes impulsaron, que son nuestros compañeros y compañeras también del Frente Amplio,
que en realidad están haciendo esta campaña. Lo que nosotros planteamos, no vamos a hacer campaña en contra, ¿ah? Pero bueno, todos estos elementos, por eso decía, creo que el partido más grande que liquidó no tiene que ver con el plebiscito, sino que tiene que ver con la participación de la calle Pou en la campaña electoral del 2024. ¿Y por qué la calle Pou no va de ahora en más a hablar de este tema? ¿Porque COSE se definió? No, simplemente digo que no es un elemento hoy para discutir con la fórmula Frente Amplista. Quizá lo quiere discutir con el Partido Comunista o con el Partido Socialista, me parece perfecto. Bueno, pero puede llamar a Gonzalo No Sibila. cambia nada. Entonces. Pero vieron que ya hay referentes del Partido Nacional y del Partido Colorado que salieron a criticar la decisión de COSE. Yo hoy pensaba, la critican porque se manifestó en contra del plebiscito. Ahora, si decía que estaba a favor, También la iban a criticar. le iban a pegar igual, Al ¿o no, final, María Eugenia? ¿Sabes cómo le siempre llama la libertad de las acción? críticas son muy Por eso. graciosas porque cuando O sea, hay disciplina partidaria, es qué horror la disciplina partidaria. Y cuando damos libertad de acción a los partidos de hombres y mujeres libres, también les cuesta entender. La pregunta es para Sobre María ese Eugenia, punto, para Juan Martín. Tengo una pregunta para la ver. diputada. Porque la garantía del Frente Amplio, que tiene partidos muy distintos, es el programa, ¿no? Es No solo el programa, los estatutos. Y los Hay algo estatutos. muy importante que tiene el Frente Amplio, y por eso también esta decisión es importante de la libertad de acción, que es la protección a las minorías. Y entonces, por ejemplo, con 1/3 de los integrantes de la mesa política que no se quieran manifestar a favor o en contra de un tema, no se resuelve. Entonces, me parece que también es importante porque hay una cultura de escuchar a las minorías que conviven y que conforman la diversidad del Frente Amplio. Pero no le preocupa que 1 o 2 o 3 sectores del Frente Amplio vayan más allá del programa por la vía de un plebiscito? Es No, decir, que jamás. intenten forzar el programa. Jamás me preocuparía porque, de hecho, nosotros tenemos un acuerdo programático. Nosotros tenemos un acuerdo programático hace más de 50 años, pero también es cierto que muchos sectores tienen perspectivas y tienen algunas cuestiones estratégicas que van desarrollando Bueno, y que van planteando. Esta es algo donde nosotros tenemos una base de acuerdo que es, vuelvo a decir, el Frente Amplio está en contra de la reforma de la seguridad social así como está planteada. Está en contra de que se diga que esta es una mejor reforma sin haber cambiado nada en el esquema de financiamiento. Está en contra del aumento de la edad jubilatoria. Todo eso está escrito en el programa y esos son puntos de acuerdo. Con lo que no acordamos, quienes estamos en contra y quienes en su momento no juntamos firmas, pero yo valoro y respeto muchísimo la militancia de mis compañeros y mis compañeras, es de incorporar estos aspectos en la Constitución. ¿Tú estás a favor de eliminar las AFAPs? Creo que hay que rever, sí, el sistema. Creo que hay que Pero, reverlo. ¿qué sería reverlo? Y bueno, en primer lugar hay que ver qué es lo que pasa con el plebiscito. No, Hoy pero tenemos más este allá del escenario. plebiscito, tu opinión personal. Mi ¿Qué es rever el mi sistema? opinión personal es que en realidad hoy las AFAP se están rentabilizando y no están siendo lo suficientemente ventajosas en términos de lo que le aportan a la jubilación a los uruguayos y las uruguayas con respecto al lucro que tienen. Esa es Porque la las comisiones ya posición. se bajaron, esa es una decisión que se tomó en el gobierno del pero Frente de Amplio. hecho, en realidad es muy magro lo que luego de una vida de aportes se le complementa a la Porque Mario Vergara dijo que estaba a favor de que continuaran las AFAPs. Bueno, sí, por eso te digo, el Frente Amplio tiene puntos de acuerdo, tiene en su programa de gobierno lo que son los acuerdos y cuando elaboremos en base a 2 resultados... Genera mucha las incertidumbre la elecciones- cantidad de opiniones no genera entreveradas que hay sobre ese no tema, genera ¿no? incertidumbre porque el Frente Amplio gobernó 15 años y gobernó en base a los consensos que tiene el Frente Amplio. Entonces, realmente, es como que tú me dijeras, ¿qué es este gobierno? Una incertidumbre permanente, que un día votan una ley haciendo un acto de fe para ver si hay uno beta... Realmente no es pertinente esa No, lo que pasa es que es un apreciación. sector que no tiene aspectos, como decía, porque por ejemplo el Partido Comunista, su proyecto final no es el del Frente Amplio, tiene cosas muy distintas en su proyecto final, y si los quiere imponer mediante plebiscitos, para mí no le da garantías a la No, gente. en realidad nunca se quiso imponer Bueno. porque la decisión siempre fue de libertad de acción y todos los sectores integrantes del Frente Amplio resolvimos qué hacer. Los compañeros y compañeras del Partido Comunista, del Partido por la Victoria del Pueblo, del Partido Socialista, impulsaron esta iniciativa como parte del Frente Amplio junto al PIT-CNT. Hay toda una parte del Frente Amplio que decidió que no, pero en realidad eso es parte también de la convivencia en la diversidad. La construcción de la agenda también se hace en base a los consensos. Va de nuevo mi Y nuestro pregunta para los consenso diputados. es el programa del Frente Amplio. Va otra vez la pregunta para los diputados oficialistas. María Eugenia, que quiere hablar. Juan Martín también. Álvaro, si quiere responder. Ahora, esto, ¿no?
¿A COSE la iban a criticar de cualquier manera? Porque en realidad, para los intereses del oficialismo, lo que dice COSE públicamente está bien. Fue responsable para ustedes al decir que no apoya el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Bueno, igual la cuestionan. Y si decía que estaba a favor, le iban a pegar igual. A ver, acá no son los intereses del oficialismo, sino son los intereses de la República, del país. Sí. Y acá se nos va la vida con este tema. Y yo le puse un nombre a la libertad de acción que promueve el Frente Amplio, que es Poncio Pilatos, ¿no? Me lavo las manos. El Frente Amplio se lava las manos, se ha lavado las manos con este tema. Pero COSE, al decir esto públicamente, María Eugenia, no se lavó las manos. habilitó el plebiscito con su firma y ahora sale a decir, luego de que pasó la elección interna, que no lo va a votar. Eso no cambia nada. No cambia nada, ¿no? No, lo que sigue preocupando es qué va a hacer el Frente Amplio. ¿Por qué se habilitó un plebiscito tan populista, tan bolivariano, tan chavista, que promueve, entre otras cosas, establecer a texto expreso en la Constitución la edad de jubilación a 60 años, cuando en realidad en el mundo entero, no fue el Frente Amplio. La expectativa de vida es mucho mayor, la baja de la natalidad es un hecho que afecta al Uruguay también. Y tampoco ha dicho el Frente Amplio qué va a hacer con la confiscación que pretende hacer a los trabajadores cuando pretendan traspasar los ahorros individuales si no las sabemos AFAP. si se va a aprobar Cuando el vos hablaste, yo te dejé plebiscito. hablar. Te pido que me dejes hablar a mí, porque Bueno, si no, dale, es un monólogo. perfecto. La idea es que poder expresarnos No, todos pero es que nuestra acabo opinión. de contestar Pero todo bueno, eso que estás el Frente Amplio diciendo. no ha dicho todavía qué va a hacer. ¿Va a aumentar los impuestos a los trabajadores? Porque es así como se tiene que, ¿Cómo de alguna se manera, gobierna? subsanar cuando se terminen estos ahorros que no van a ser finitos. Juan Martín, O sea, hace rato que desde el Partido Nacional estaban reclamando a COSE que dijera públicamente qué va a hacer. Bueno, lo hizo y dijo que no respalda el plebiscito, que no lo va a votar. A ver, se supone que ustedes deberían decir ahora que actuó responsablemente. Lo de COSE es una gran mujicada. A Como ver. te digo una cosa, te digo la otra. Utiliza más de 700 palabras, destacando en negrita algunos conceptos, para usar 7, que es lo central. No voy a votar la papeleta propuesta. Más de 700 palabras para decir en 7 lo que tenía que decir. Ahora, lo que no dice es por qué no lo vota. claro. Porque en definitiva Porque lo que no hay consenso. Porque en definitiva lo que hay con este plebiscito que busca el PIT-CNT y a los sectores más radicales del Frente Amplio es meterle la mano en el bolsillo a los ahorros de los trabajadores y los uruguayos. Y eso es lo que el Frente Amplio no dice. No se pone de punta contra el robo y la expropiación que le va a hacer este plebiscito en el caso de aprobarse. Y eso es lo que no puede hacer el Frente Amplio. No hablar, dar libertad, no ponerse de punta contra esto. Es un robo a los ahorros de los uruguayos, un robo a los ahorros de los trabajadores. Entonces, lo que COSE hizo fue decir mucha cosa para no decir nada. Es más, destacó otras cosas en negritas, menos lo no voy a pero si votar. decía que lo votaba era peor para ustedes. Dice, no destaca en negrita, después de destacar varias frases, lo más importante no lo destaca. ¿Pero qué te Como, a ver, parece que si no- pasa, pasa. que no vaya a Ahora, votar? es la actitud del Frente Amplio en tantas cosas, como no decirle dictadura a Venezuela, en no catalogar como un dictador a Maduro y a la banda de delincuentes que tiene, a no considerar presos políticos a los muertos, a los fallecidos y a toda la gente que se ha manifestado. Esto es lo mismo con el plebiscito de la seguridad social. Richard. No, a ver, la pregunta tuya, si está bien o está mal, ¿no? Trae una proclama del 3-1. Acá no son 3-1. A ver, me parece que ayuda a la fórmula que Carolina COSE haya sumado con el planteo desde el inicio de Yamandu Orsi, al cual yo adhiero también. Yo no firmé, yo no lo voy a votar. No puede quedar en tiniebla o en dudas de que el problema de la seguridad social existe. Existía antes, existe a partir de la reforma y debe de ser, a partir del 1 de marzo del año que viene, un tema de buscar consensos, un diálogo nacional, porque colapsa. A partir del mundo real, a partir del mundo de hoy. Lo demás es obvio. Si Carolina tuvo esta postura, se le critica. Si tiene la otra, se le critica. Estamos en campaña electoral, ¿no? Yo creo que falta objetividad. Yo creo que a mi interés y a mi visión es bueno para la fórmula que haya acompañado. Luego los partidos, con la libre voluntad, tienen derecho a hacer lo que quiera. Cada uno va a medir el aceite en la carrera electoral, ¿no? Porque, a ver, que una fórmula presidencial esté definida por no acompañar el plebiscito genera una situación donde tendrán, a partir de ahora, los partidos que acompañaban, evaluar. Pero bueno, la libertad es libre. Natalia.
Sí, por un lado, este tema de la libertad de acción, recordar que el Frente Amplio es una coalición y que a veces mandata y a veces da libertad de acción. Dio libertad de acción en la despenalización del aborto, también dio libertad de acción en la anulación de la ley de caducidad en su momento. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que complica de alguna forma a la coalición oficialista este posicionamiento de COSE porque deja al adversario como un poco más en tinieblas, digamos, o el adversario no es tan claro. Si se pronunciaba COSE a favor de este plebiscito, tenía el argumento de que la compañera de fórmula de Orsi, la candidata a la vicepresidencia, estaba a favor del plebiscito. En este caso ese argumento se pierde y, como decía Betiana, el adversario pasa a ser otro, quizás de menor nivel, y eso es una complicación. Pero después hay otro elemento también que mencionaba recién María Eugenia, que tiene que ver con el financiamiento. Y decía, bueno, el Frente Amplio, por un lado, no es el Frente Amplio, sino los sectores que apoyan el plebiscito, que no son todos los sectores del Frente Amplio, no tienen claro cómo y no dicen cómo se va a financiar esto. Y eso es cierto, todavía no se ha dicho claramente cómo se va a financiar esto, pero no lo saben ni siquiera los referentes en materia económica, ni de Orsi ni de Álvaro Delgado. No conviene decirlo tampoco, ¿no? Tienen que aumentar los impuestos. Tanto Agustín Iturralde como Gabriel Odone han dicho que no tienen todavía un plan para afrontar. Es que confían en que no va a salir. Confían en que no va a salir, pero han dicho, por ejemplo, en el caso de Odone, dijo en entrevista con La Diaria, que va a elaborar un plan para poder afrontar. Pero, Natalia, ¿el PIT-CNT te parece que es un rival menor? Hay que ver también cómo salió la votación. La votación fue por tercios. Fueron 3 tercios y el tercio mayoritario ganó. Todos los acompañaron. Bueno, a ver, todo es un el tema conceptual del estatuto. No, el tema es que se ganaba por mayoría simple. La política del PCNT tenía tres Claro, visiones y distintas. se ganaba por mayoría simple. O sea, el tercio que tenía más votos ganaba y ganó el más radical de los 3, digamos. Pero todos acompañaron. Todos tuvieron que acompañar. La gran pregunta No les quedó otra que acompañar. La gran pregunta Para no mí es si el acompaña o no PIT-CNT es acompaña. una fuerza La gran pregunta muy es importante quién y que sobra, ¿no? representa muchísimos trabajadores. Esa es la gran pregunta. Quieren sobra, cada Porque vez menos. el ¿no? discurso podemos tener un discurso a favor y en contra. El tema es que institucionalmente, sobra. ¿quién convoca a ensobrar en su partido la papeleta? Diputado Perrone. Diferencias con el Frente Amplio y con nuestros socios de la coalición. Porque esos 22.000 millones de dólares que defiendan nuestros socios blancos y colorados y que no sean confiscables, no son confiscables porque están en Uruguay, porque Cabildo Abierto impidió en la discusión de la reforma a la seguridad social que las AFAP se llevaran ese dinero al exterior con promesas de inversiones de que iban a aumentar las jubilaciones. Y cuando a las AFAP les preguntamos en la discusión de la reforma cuánto aumentaban las jubilaciones por esas inversiones en el exterior, no supieron responder. Las AFAP tienen una muy mala imagen y eso es un punto a favor que tienen los que llevan adelante el plebiscito. Ahora, en cuanto a lo de COSE, no alcanza con decir no voto la papeleta, porque hay mucha gente que no sabe lo que hacer y mucho votante frente amplista debe estar indeciso. Hay que tener la responsabilidad de decirles, señores, no ensobren esta papeleta, no votamos esto por tal y tal motivo. Ahí ya estarían yendo en contra de la libertad de acción. Pasa que el Frente Amplio le tiene terror al PIT-CNT. Eso es así. Y no quieren ir contra el PIT-CNT. Y COSE no quiere ser clara, porque también si va contra el PIT-CNT pueden perder bancas Porque lo usó al Senado PIT-CNT. o en Lo sus usó al listas PIT-CNT. o bancas en diputados. Por eso le tienen miedo y no son No, claros. porque a Valeria expresarse. Ripoll no. Lo usó al PIT-CNT Dale. para en su carrera electoral Dale, interna. dale, Juan Martín. COSE Es una tenía en el organización PIT-CNT plural, por no favor. organizada. pata No. política electoral para ver si le favor. ganaba a Orsi. Y usó al PIT-CNT. Por favor. Bueno, ¿sabe qué? Le salió mal la jugada a COSE, perdió la interna Pero es que- y eso le provocó esta situación de tener que darse de voltereta. Porque lo que no va a haber si el plebiscito gana es ninguna instancia de negociación. Y eso es la condena más grave que va a sufrir Pero- no solamente el Uruguay, sino los trabajadores. Betiana, eso que dice Álvaro Perrone es interesante. O sea, ¿cuánto vamos a ver a Orsi, ¿no? Y a Carolina Cose Decir por qué no pronunciarse votan, en contra decir por qué en no los votan. actos en esta campaña? Pero todas las veces que les pregunten, como ha tengo pasado duda. hasta Claro, esa es la ahora, diferencia. porque de hecho... Ellos no van a salir en un a decir en los estrado, actos. en un acto. No, pero a ver... Pero las entrevistas lo van a responder. No es un punto Ah, bueno, en las central. entrevistas sí, No es porque una- hay Cuando periodistas. vaya a las entrevistas, No ¿no? es Porque un está escondido. punto central de Pero la hay que darle campaña. Cuando certezas a la usted me dice, población. ¿a usted le parece que la mayoría de la ciudadanía va únicamente a los actos del Frente Amplio, a escuchar a Carolina Cose y a Yamandu Orsi? No, escucha probablemente mucho más de las entrevistas en diferentes Pero medios además, de comunicación. permíteme, perdóname. Y lo han dicho muy O sea que claramente. Y ante esas la tribuna, 700 ante la tribuna palabras- silencio, Pero, ante las perdóname. entrevistas sí. silencio. Creo que hay cosas mucho más no. importantes que Claro. desarrollar y publicitar. Totalmente. El programa del Frente Amplio, el tema empleo, el tema educación, el tema seguridad, es mucho más importante para muchos Frente Amplistas que saber que haga argumento en contra de la papeleta. Ya va a estar el oficialismo con eso. Quiero dejar algo también claro. Lo que Se pasa votó es en que tercios en el condiciona el PCNT, dinero con para- total legitimidad, porque
con total transparencia, fue una representativa de muchas horas. Y el PCNT tiene todo el derecho y el Frente Amplio a opinar a favor o en contra. Pero no es un tema de uso o desuso. Pero lo que dice Leo es interesante. Richard, condiciona el dinero para la educación, para las políticas sociales, queda condicionado. Yo no la firmé y voto en contra. No, pero te digo, no es menor en el sentido ese, que la gente tiene que saber que... Pero si una fórmula presidencial habla a favor de una reforma en la educación, de la seguridad, etcétera, etcétera, se supone que viene acompañado con presupuesto, que hay de hecho que está en contra de lo otro. Claro. Pero bueno, a ver, tienen el changüí ustedes dos de preguntarle cuando lo encuentren. Claro. De hecho, han declarado públicamente cada vez que les preguntan por este tema. Lo veíamos en el tape previamente y en esas 700 palabras que le parecen un montón a Juan Martín, pero que expresa los motivos de por qué no va a acompañar la papeleta. Pasamos a otro tema. El Ministerio del Interior dio a conocer en los últimos días las cifras del primer semestre sobre femicidios y denuncias de violencia de género. Tenemos unos números para ver por ahí. A grandes rasgos, estas cifras dicen que hubo menos femicidios en relación al mismo periodo del año pasado. O sea, si comparan este primer semestre del año 24 con el primer semestre de 2023, tenemos menos asesinatos de mujeres. Se mantuvieron casi iguales las denuncias de violencia doméstica y delitos sexuales, pero aumentaron en relación a 2019. Ahí tenemos, ¿no? 21.459 en el primer semestre de este año, denuncias de violencia doméstica, y denuncias de delitos sexuales, 1.606 en este primer semestre del año. ¿Les parece que el combate a la violencia de género es un tema que el gobierno tiene en el debe? A mí me parece que no se le puede echar en cara a ningún gobierno en particular este fenómeno de la violencia en general y la violencia de género en particular. Uruguay ocupa un lugar muy malo en la región en esta materia, más allá de que quizás haya coyunturalmente mejorado en algún momento, empeorado en otros, pero está entre los 4 países con más femicidios de toda la región de América Latina y el Caribe, según la CEPAL. Son datos muy preocupantes y me parece que todos estamos deseando ver que existan políticas de Estado, que todos los partidos puedan ponerse de acuerdo para abordar estos temas. Y lo que sí está en el debe es el cumplimiento de la ley de violencia de género, pero está en el debe en este gobierno y también estuvo en el gobierno anterior. No se ha cumplido cabalmente esa ley y precisamos, creo todos, que se cumpla. No va a solucionar el problema, porque es un problema más profundo, pero por lo menos va a dar algunos paliativos seguramente. María Eugenia, vos como integrante de la coalición, ¿el gobierno está preocupado realmente por los problemas de la violencia de género? O sea, ¿lo han priorizado? Por supuesto que nos preocupa, es un gran flagelo que tenemos como sociedad, que no es de ahora, sino que lamentablemente viene de hace muchísimos años. Y no comparto con Natalia lo que decía con respecto a la ley de violencia basada en género. No olvidemos que el Frente Amplio votó una ley a la cual no se le dio el presupuesto suficiente para ejecutarla en su totalidad. Y nosotros en el primer año de gobierno recibimos a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia reclamándonos que había que derogar algunos incisos de la ley porque no estábamos cumpliendo con la misma, y entre ellos los juzgados de género. Yo les quiero contar que este gobierno, este viernes, va a inaugurar el 3er juzgado de género. Inauguramos en Maldonado, inauguramos en Salto y vamos a inaugurarlo este viernes próximo en el departamento de Rivera. Además de que se le ha dado presupuesto a las tobilleras, etcétera. Se ha hecho foco al tema, se ha intentado dotar de recursos a las herramientas que tenemos, pero sin lugar a dudas no solo pasa por la ley. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, lamentablemente, como sociedad. La violencia es muchísima en todos los niveles, y eso es una de las razones por las cuales también afecta y por ende, bueno, vemos los números que vemos. Pero es algo importante a destacar, no es un tema de este gobierno ni del anterior, es un tema también de la sociedad en la cual estamos inmersos y que cada día somos más violentos, ¿no? Leo. Bueno, el problema es enorme, ¿no? Y yo recuerdo debe hacer 15 años, cuando dirigí el suplemento ¿Qué pasa?, haber hecho un informe sobre la violencia sobre niños y adolescentes y la violencia sexual. Y una fiscal de menores decía, vivimos en una epidemia, y hace 15 años de eso y sigue, y todos los días es un goteo de noticias terribles que nos indica algo muy mal que hay en el Uruguay, pero muy mal, y que no estamos logrando cómo encontrarle la vuelta, ¿no? El tema... Sí, Richard. Las cifras son alarmantes, ¿no? 0 menos, 0 más. Las cifras son alarmantes. Falta un abordaje mucho más integral. Es cierto que falta... Las leyes están bárbaras, muchas de ellas, pero si no tiene presupuesto atrás, es una letra muerta. El seguimiento sobre el tema de la víctima y el violento debe ser permanente.
hay que trabajar en la prevención. Y la prevención pasa sí o sí por la educación. La educación tanto formal como en el tema familiar. Porque si no lo abordamos como política de Estado y queda en el ringue-ranga de la competencia política partidaria, quedamos como estamos. Y todos los días vemos en las noticias lo lamentable, el asesinato, el feminicidio. Las cifras son alarmantes. Todos deberíamos estar muy preocupados y trabajar como un tema de política de Estado para buscar una ley que pueda contemplar el contexto de la prevención y luego la acción, pero también dándole presupuesto para que pueda tener viabilidad. Betiana, ¿cómo se paró el gobierno ante este problema? Bueno, yo escuché la conferencia de prensa y algo que me pareció muy bueno fue sí la respuesta de las autoridades y el discurso de decir, bueno, este es un problema que viene en aumento hace muchos años y también las denuncias aumentan desde el año 2014 de forma permanente porque van mejorando los mecanismos de denuncia, algo que en realidad es positivo. Yo creo que acá lo que hay que dejar de lado, si lo que queremos ver es cómo le entramos a una de las peores emergencias que tenemos en términos de violencia, es, bueno, este discurso del Frente Amplio en el 2017 no le puso financiamiento, ¿no? Porque van 4 años y medio de gobierno, se termina este gobierno, y tampoco se financió la Ley Integral de Violencia Basada en Género, y perdimos las mujeres en la desprotección, ¿no? En la desprotección de lo que hace a políticas públicas que rodean lo que tiene que ser mucho más que la protección cuando una mujer pide custodia, sino, por ejemplo, la posibilidad de dejar ese hogar, la posibilidad de tener trayectorias de trabajo protegido, de tener redes de contención, atención psicológica. Ahora, lo que sí me parece importante es también algo que no se menciona mucho, pero es cómo impacta lo discursivo en el avance en la violencia sobre las mujeres. Y en este último gobierno sí, hubo mucho de volver a poner en la agenda pública algo que había retrocedido un poco, que es esto de poner en duda las denuncias, hablar mucho más de las denuncias falsas, culpabilizar a las víctimas, la revictimización cuando hay denuncias de casos de abuso sexual en eso los está medios. ocurriendo hoy en Argentina por parte de un expresidente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Totalmente, pero además lo que digo es, hablando, por ejemplo, ¿no? Sembrando todo el tiempo esta duda de que las mujeres mienten y denuncian porque sí, porque están despechadas, flaco favor se le hace justamente a las víctimas de violencia y de abuso sexual. Entonces me parece que también hay límites que estamos corriendo que responden a un recrudecimiento de la violencia, no solo sobre las mujeres, sino también sobre las niñas y los niños, y esto lo estamos viendo con los datos del CIPIAB. Diputado Perrone. Hay algo que no se está hablando, y es cómo se dan los femicidios, de qué manera. Y la mayoría, uno entra al observatorio del Ministerio del Interior y se dan con armas de fuego. Entonces, esto no se soluciona con aumento de pena porque está el femicidio, después viene el suicidio, porque la persona se termina matando. Ahora, ¿de dónde salen tantas armas de fuego que tienen en las casas? Porque esas armas de fuego las tienen ilegales. Y me dirán, no, con el arma de fuego, bueno, la va a matar con un cuchillo. Pero de repente hay una chance a que se salve. Entonces hay que trabajar en por qué hay tantas armas de fuego y trabajar en la prevención, que es lo principal. Es muy difícil de prevenir los femicidios, esa es la realidad. Leo, ¿querías aportar algo sobre el tema de las denuncias? Lo que decía la diputada del desmerecer las denuncias, lo estamos viendo en Argentina ahora, ¿no? La denuncia de la esposa del expresidente Alberto Fernández me llamó mucho la atención, ¿no? Todos vimos las fotos que ella divulgó, los chats que divulgó. Es una situación que es un escándalo en la Argentina. Me llamó la atención 2 intervenciones. Una del periodista Ernesto Tenenbaum, hablando de cómo las adicciones que supuestamente tendría esta señora habrían generado un clima en Olivos que habrían, desencadenado que le pegara. O sea, justificando el hecho por ese lado. Una cosa increíble y también... Patético. Y también un tuit que puso hoy la actual vicepresidenta Villarroel, una mujer, diciendo una cantidad de cuestionamientos que le hace ella a Fabiola Yáñez en sus actitudes políticas y también en aquellas fiestas que había hecho en la pandemia, que había hecho Sí, claro, fue un escándalo aquello. Cumpleaños y todo. En pleno 2020, sí. Entonces, como hizo todas esas cosas malas,
no siento simpatía por vos, no tengo empatía y está bien que te peguen, más o menos, Claro. de alguna manera. Algo habrá hecho, ¿no? El viejo y querido Exacto. algo habrá hecho. La mala víctima. Y, La mala y hoy el expresidente Alberto Fernández... Todavía ya- se sintió la necesidad de poner un tuit, porque lo podría pensar, pero decirlo públicamente una Sí, sí, vicepresidenta... Bueno, y hoy él está negando el hecho, dice que es una mentira y que el ojo morado de Fabiola Yáñez se debe a un tratamiento que estaba haciendo contra las arrugas, ¿no? O sea, eso fue lo que... Es una mancha No, perdón, más qué rico, a la política argentina, ¿verdad? Donde el descreimiento es patético. Pobre de los argentinos, ¿qué opción tienen de futuro? Y hay que poner las barbas en remojo, todo el mundo, ¿verdad? Porque este es el resultado de políticas anteriores con promesas incumplidas, con mentideros, donde un 45-50% de la población argentina está bajo el índice de pobreza, y bueno, y es la fiesta de los políticos. Es lamentable. Lo de este hombre, el expresidente, es lamentable, es patético. Es aquel que nos había llamado a donarnos, a entregarnos agua potable en Sayet. Realmente un tipo muy embromado. Lamento por los argentinos. Tengo infinidad de amigos argentinos. Haber tenido este hombre como presidente debe ser unas cosas más embromadas para la sociedad argentina. Volviendo a ver, la verdad que no es un tema que maneje estadísticamente bien, pero lo que decía Natalia, que es tal cual, ¿no? Que si vas a los índices de la CEPAL de femicidios, Uruguay está mal, hay países que están peor, eso no quiere decir nada. Vos ves que en Uruguay de pronto hay 1.6 femicidios cada 100.000 habitantes, y hay en otros países que hay 6, y en otros países 4, 3, y en otros países 1, y en otros países un poco menos de eso. Pero esos datos, yo lo que me queda es una reflexión. O sea, por supuesto que vos tenés que agregarle a eso un presupuesto que vaya desde un punto de vista integral. Primero, todas las contingencias que vos puedas apoyar para tratar de evitar que un violento pueda cometer el femicidio. Y lo otro es el tema de la educación. Pero cuando uno ve cifras, como las que establece, por ejemplo, la CEPAL, y ve que a veces son 0,8, 1, 1,5, ¿no? O 0,5 de pronto a veces el mejor país, ese núcleo, me pregunto si en algún momento, culturalmente, a partir de políticas, puede llegar a ser evitable o es intrínseco a cierta violencia, en este caso del hombre, ¿no? Obviamente. Diputado Juan Martín Rodríguez, ¿el combate a la violencia de género en Uruguay está en el debe para el gobierno? ¿Se puede hacer más? Me voy a centrar en la pregunta porque yo del clase A, según Yamandu Orsi, no voy a hablar. No voy a hablar del que nos quería adoptar y que varios malos orientales... Le dijo clase A antes de conocerse. Bueno, pero era el clase A, según Yamandu claro, Orsi. porque vos sobre hubieras eso yo no voy a votado a hablar. Voy a hablar de Penades y te Uruguay, decía que era voy a hablar de Uruguay seguro. y voy a Claro, tratar de hacerme seguro. escuchar como escuché a mis queridos compañeros de mesa y no he hablado en ningún momento. ¿Es un problema? Sí, por supuesto es un problema. Es un problema gravísimo que lamentablemente tenemos en nuestro país. Ahora, el gobierno, entre otras cosas, estuvimos en la comisión que compareció el ministro Martinelli y hablaban sobre diferentes planteos que le fueron haciendo. Por ejemplo, la inversión en tobilleras, que eran 1.200 cuando comenzó en 2020, ahora son 2.300, prácticamente duplicó. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Hay muchas cosas por hacer. Richard lo decía muy bien, y ni que hablar. Hay que encararlo con mucha responsabilidad y seguramente desde diferentes ópticas. Ahora, nada ayuda, Mariano, nada ayuda que colegas de la oposición, y no lo hablo por Betiana, colegas de la oposición salgan a dar manija con este tema. Y hablar de un tema puntual, por ejemplo, donde una mujer falleció cuando ella solicitó que se le quitara la custodia por razones laborales, y hubo un diputado de la oposición que dio manija diciendo que había sido el Ministerio del Interior que no había proporcionado los custodios para ella, cuando había sido la propia señora, la propia víctima, lamentablemente, que lo había solicitado ante la justicia. Y eso hubo un diputado del Frente Amplio que salió a decirlo y a todos lados. Y es más, incluso en la propia comisión el pasado jueves volvió a insistir. Parece que no se informa. ¿Quién? El diputado Carballo. El diputado Felipe Carballo salió a dar manija diciendo que el Ministerio del Interior no le había asegurado la custodia a la pobre señora que fue asesinada. No es la forma. Dar manija no es la forma.
Eugenia, sí. Además, un comentario, suscribo lo que decía Juan Martín. La policía tiene muy poco para hacer cuando suceden este tipo de hechos que son dentro del hogar. Solamente cuando es una situación que se denuncia de violencia, algo muy obvio y que obviamente tiene que haber una previa denuncia, ahí se genera el instrumento de la disuasión donde se puede poner una tobillera o medidas cautelares o que la persona vaya presa. Pero es muy difícil para la policía prevenir en estas situaciones que se dan en el hogar. Y yo creo que acá lo fundamental, obviamente, es la educación. La prevención pasa por la educación. Y creo que más allá de los presupuestos o no que podamos tener más o mejores dineros para estas políticas, que son importantes, insisto, ha sido importante para este gobierno y se ha ocupado y ha generado esos incrementos para poder, entre otras cosas, inaugurar estos juzgados, que vaya si serán importantes, porque es un lugar donde la víctima, la presunta víctima, puede ir a denunciar un hecho de violencia y sentir que está protegida de algún modo, cosa que en el Frente Amplio no sucedió. En 15 años de gobierno del Frente Amplio eso no pasó. Pasó en el gobierno actual, con casi 5 años, con todas las adversidades que sufrimos. Sin embargo, pusimos al hombro este tema y lo hicimos. Eso también quiero aclararlo. Pero acá es importante. Pone caras, Betiana, como diciendo, quiero terminar diciendo que, sin lugar a dudas, que el hecho es gravísimo, que no podemos politizarlo, porque creo que es un tema que trasciende los partidos políticos y claramente nos preocupa a todos. Rápido, nos tenemos que ir. Es un problema político, no partidario, pero político. Y lo que digo es, los acuerdos así es imposible hacerlos. Y algo importante y central, abusadores y violentos hay en todos los partidos y en todos los sectores de la política. Y siempre cuando llegaron a un espacio de representación es porque mintieron. Entonces basta con lo de clase A de Yamandu Orsi, porque hay para mirar en todos lados, lamentablemente, tendríamos que combatir. Me parece muy importante que los que están en la actividad política fija, en esta campaña electoral, eleven el nivel del debate y la discusión. Álvaro, traer el tema del comentario de Yamandu hace un año sobre un hombre que yo no estoy de acuerdo con él, es como decirte ahora, ustedes apoyaron a Penades. Y Penades está en cana. Entonces creo que se puede discutir desde otro lugar con total convicción y con total idealismo y fuerza, pero dejando la chicana de costado. Un telegrama antes de irnos, porque hay gente muy interesada que diga esto y gente del espacio, los pueblos libres de Cabildo, dicen que ellos no compartían el artículo 72 que estuvimos discutiendo antes. Así que nuestra compañera Rosana Olivera, a la que le mandamos un abrazo, no compartió el artículo, por ejemplo. Nos vamos a ir, se acabó el tiempo. Gracias, diputada Betiana Díaz. Gracias, diputado Álvaro Perrone, diputado Juan Martín Rodríguez. Gracias por venir. Y bueno, a los integrantes del staff, nos veremos en próximo domingo. Juan Chileo, María Eugenia, Natalia, Richard. Un abrazo a los compañeros del panel que nos vieron desde casa. Un abrazo para ellos también. Hasta acá llegamos y nos reencontramos el próximo domingo a las 10 menos cuarto en Séptimo Día para terminar y empezar la semana. Chau.